Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el episodio de hoy ya no nos enfrentamos a tormentas, villanos ni hospitales, nos sumergiremos en una nueva aventura. El primer año de vida de la bebé Anna, desde ese pequeño bulto a los 1 mes de edad hasta sus primeros pasos tambaleantes. Seguiremos cómo aprende a rodar, gatear, sentarse, pararse, caminar junto a los muebles y finalmente soltarse para caminar. Mientras Jack y Tutien tropiezan con su propia primera vez como nuevos padres, protegiendo la casa para bebés, sobreviviendo a las comidas desordenadas, llantos nocturnos y esos momentos mágicos cuando llama a BA por primera vez. ¿Cómo cambia esta pequeña niña por completo su mundo en solo 12 meses? Si disfrutas de este viaje familiar, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Las últimas migajas de la fiesta del mes completo de Anna apenas se barren cuando la vida real con un bebé realmente comienza. A la mañana siguiente, la luz del sol se desliza a través de las cortinas y aterriza en un pequeño bulto tendido entre Jack y Tutien. Anna estira los puños apretados, abre la boca en un bostezo silencioso, antes de que finalmente salga un llanto chillón. Ella se está volviendo más fuerte. Jack susurra: «Tengo miedo por el futuro, sobrevivirás». Tutien murmura, ojos todavía medio cerrados. El segundo mes se trata de aprender su ritmo. Los días se difuminan en comer, eructar, cambiar y coger siestas cuando Anna lo permite. El nicho de Jack se reduce a 3 cosas: pañales, platos y hacer caras ridículas que siempre de alguna manera le sacan una sonrisita torcida. Una tarde, cuando Anna tiene alrededor de 6 semanas, la ponen en una alfombra suave. En la sala de estar, la luz del sol se derrama por el suelo. Ella patea sus piernas, ojos errantes, brazos, saludando como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. «Mira esto», Jack dice. «Hola, pequeño jefe. Enséñanos tus habilidades». Agita un juguete frente a ella por primera vez. Sus ojos realmente lo siguen. Su mirada se fija en el color brillante. La cabeza se inclina hacia un lado. «¿Viste eso?» Él jadea. Ella lo está siguiendo. «Ahora es oficialmente más inteligente que yo. Felicitaciones». Tutien sonríe. «Te han destronado». Alrededor de los 2 meses llegan las primeras sonrisas reales. Jack se inclina sobre su cuna una mañana, cabello desordenado. «Buenos días, frijolito». Anna mira hacia arriba y luego la boca se curva lentamente. No es un gas, no es un tic aleatorio, una sonrisa deliberada que ilumina toda su cara. Jack se congela. Acaba de 2 picos de TN sobre su hombro. «Tienes el primero, eso es todo», dice. «Puedo morir feliz ahora, preferiblemente no hoy». A los 3 meses, el suelo de la sala de estar se convierte en un pequeño campo de entrenamiento. Extienden una manta, colocan a Anna en el medio, boca arriba, y se acuestan a su lado. Está empezando a girar. Tutien nota, mira sus caderas, se acerca el movimiento. Jack murmura: «Nuestros días de dejarla en la cama terminaron oficialmente, como si alguna vez la hubieras dejado sola». Tutien resopla una tarde, Anna gruñe, da patadas y de repente logra rodar hasta la mitad de su lado. Su cara parece indignada con su propio cuerpo. «Vamos, amor». Tutien la anima un poco más con un movimiento decidido y una patada extra. Anna se deja caer boca abajo, brazos pegados bajo el pecho. Mira a su alrededor confundida pero orgullosa de haberlo hecho. Jack aplaude el primer giro. El tiempo boca abajo se convierte en parte de su rutina diaria. Al principio, ella protesta, la cara aplastada contra la colchoneta, el cuello tambaleándose. Aplauden por cada pequeño movimiento de cabeza. Imagina lo pesada que se sentiría tu cabeza si fuera 1/3 de todo tu cuerpo. Jack, acostado a su lado, dice: «Lo estás haciendo increíble». A los 4 meses, se apoya en sus antebrazos como una pequeña campeona de flexiones. Sus ojos están más abiertos y más curiosos. Mira todo.
Sus propias manos hacen sombra a los lentes de Jack. La forma en que la luz se mueve a lo largo de la pared, los paseos por el patio se convierten en su momento de calma favorito. La meten en el cochecito y la llevan por el sendero del jardín. El sol de la mañana se filtra a través de las hojas. Los pájaros parlotean en el bambú. A tu izquierda tenemos el departamento de tomates. Jack narra a tu derecha. El personal de seguridad duerme principalmente. Ana observa con grandes ojos oscuros. A veces se queda dormida a mitad del recorrido. Otras veces patea sus piernas respondiendo al crujido de la grava y las ramas que se balancean. A los 5 meses el juego cambia de nuevo. Ana ha descubierto sus pies. Jack la encuentra una mañana en la cama acostada boca arriba. Ambos pies regordetes en sus manos. Los dedos de los pies apuntan hacia su boca. Bebe, él la llama. Está tratando de comer sola. Eso es normal. Tutien dice desde la puerta, no te dobles. Avergüenza al bebé. Añaden juegos sencillos. Escondite detrás de un paño. Canciones con aplausos y rebotes. Su risa se derrama ahora con más frecuencia. Brillante y repentina. Llenando la casa. Una tarde mientras Jack está en el suelo con ella, se empuja un poco hacia atrás. Se acaba de mover, pregunta. Lleva días amenazando con hacerlo. Tutien responde, dale tiempo. Unas semanas más tarde, alrededor de los 6 meses, la guerra de gateo comienza. Ana se acuesta boca abajo, los brazos apretando las piernas, hundiéndose en la manta. Se balancea hacia adelante y hacia atrás. Pequeños ruidos frustrados que salen a la superficie. Vamos, Ana. Jack la anima desde el otro lado de la colchoneta, agitando su juguete favorito. Tú puedes. Se lanza hacia adelante y termina deslizándose en un incómodo medio gateo, medio arrastre boca abajo. No es bonito, pero funciona. La distancia entre ellos se reduce. Ella es móvil. Tutien anuncia que estamos oficialmente condenados. Los próximos días están llenos de experimentos deslizándose hacia atrás, de lado, retorciéndose pequeñas estocadas accidentales. Cada éxito se gana los aplausos de 2 padres exhaustos. Su nicho ahora mismo es el caos, dice Jack, construyendo una pared de almohadas alrededor de la colchoneta. Puro caos decidido los 6 meses. Mark también trae otro hito, la primera cucharada de comida que no es leche. Se sientan Ana en una silla de apoyo. Babero atado alrededor de su cuello, un pequeño tazón de puré de calabaza en la mesa. ¿Estás seguro de que estamos listos?, pregunta Jack. Parece que está a punto de demandarnos, el médico dijo. Inténtalo. Tutien responde 1 o 2 cucharas. Lentamente Jack toma un poco y se lo ofrece. Ana estudia la cuchara, luego su cara. Luego la cuchara, otra vez con mucho cuidado. Abre la boca, la calabaza entra en su cara, se transforma a través de la confusión, traición, curiosidad. Luego mueve la lengua y traga. Aguantan la respiración, luego se inclina hacia adelante. Abre la boca de nuevo. Le gusta. Jack jadea. En realidad, le gusta. No te pongas arrogante. 2. Tien advierte: un día conoceremos brócoli. Por ahora solo hay calabaza, batata, puré de plátano, pequeños experimentos que dejan más comida en sus mejillas y babero que en su estómago. Los días se extienden a semanas. La rutina cambia: algunas tomas del pecho, algunas cucharadas diminutas en un tazón, un poco de agua, en una taza de entrenamiento que usa principalmente como juguete. Las tardes siguen siendo su momento favorito después de la cena. Extienden la alfombra nuevamente en la sala de estar. Jack se acuesta de lado. Tutien se sienta con las piernas cruzadas, apoyado en el sofá. Ana gatea entre ellos como un pequeño explorador, decidido, agarrando juguetes, palmeando caras, ocasionalmente dando cabezazos a alguien por accidente. De aquí a un año.
Jack dice en voz baja, una noche mirándola tambalearse de un padre a otro, se sentirá rápido y lento al mismo tiempo. Eso es. Está bien, Tutien, responde siempre y cuando estemos aquí a su lado. Y no solo mirándola desde lejos, asiente y extiende su mano mientras Ana se arrastra hacia su palma. Cada rodar, cada gatear, cada caída. Él le dice, estamos contigo para todo. A los 7 meses, Ana tiene un nuevo talento, sentarse como una pequeña reina en el medio de la colchoneta. Al principio se tambalea y se cae sobre los cojines, ojos abiertos, pero una mañana planta sus manos, endereza su espalda y se queda allí orgullosa y firme. Mira esa postura. Jack dice mejor que la mía, ya porque no se queda despierta toda la noche preocupada por las facturas. Todavía 2. TN se ríe ahora que Ana puede sentarse. Su mundo se amplía, los juguetes van en un círculo suelto alrededor de ella. Bloques suaves, sonajeros, tazas. Ella gira sobre su trasero tratando de alcanzar, dejar caer cosas solo para recogerlas de nuevo. A veces se cae hacia atrás, pero la almohada la atrapa y simplemente parpadea. E intenta una vez más. Alrededor de esta época, sus sonidos comienzan a sentirse como palabras reales. Su balbuceo obtiene ritmo. Ba, 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 ba. Como pequeñas canciones, una tarde Jack pasa caminando con una canasta de ropa. Sucia Ana levanta la vista, estira los brazos y llama. Claro como el día va, la canasta casi golpea el suelo. ¿Escuchaste eso? Él grita. Ella me llamó. Sí, lo hizo. Tutien sonríe. Felicitaciones, eres oficialmente prohibido. Ahora, a los 8 meses, gatear ya no es una teoría. Al principio se empuja hacia atrás, alejándose más del juguete que quiere, y grita en protesta. Jack se acuesta a su lado boca abajo, lentamente mostrándole cómo mover manos y rodillas. Ella lo mira como si sospechara, luego una tarde decidida planta las palmas de las manos, mete las rodillas y se arrastra hacia adelante en un medio gateo torcido. No es bonito, pero funciona. Se movió. Jack grita, se movió, de verdad, te lo advirtió. Tutien responde, tus días tranquilos en el suelo se acabaron. Después de eso, Ana está en todas partes. Se dirige a cargadores de teléfonos, zapatos y cualquier cosa brillante. Jack pasa un fin de semana protegiendo a los bebés, cubriendo enchufes, levantando cables, añadiendo protectores de esquinas, moviéndolas. Plantas más alto. Ella no está planeando un escape. Tutien se burla, ella solo quiere masticar cosas. Ese es exactamente el problema. Él murmura, ella quiere masticar toda la casa. A los 9 meses, descubre al levantarse una mañana. Jack siente algo tirando de sus jeans. Mira hacia abajo para ver a Ana, manos apretadas en la tela, piernas empujando con un gruñido. Se arrastra hasta que está de pie contra su pierna. Ojos enormes. Respiración rápida. 2. Él grita, emergencia, ella está vertical. Tutien entra corriendo y luego reduce la velocidad. Bueno, mírate, ella murmura de pie. Ya después de eso todo se convierte en una escalera. El sofá, mesa de café, barandilla de la cuna, las rodillas de la madre. Lois se ciernen cerca mientras ella se levanta. Se tambalea, cae sobre su trasero acolchado y luego se levanta de nuevo. El tío tonto dice que caminará antes de la 1. Jack informa, dile que deje de maldecirnos. Tutien se ríe, gatear. Ya te cansa bastante a los 10 meses. Ana empieza a pasear, arrastrándose de lado a lo largo de los muebles, se aferra al sofá, pies deslizándose sobre las baldosas, decidida a alcanzar lo que sea que esté fuera de su alcance en la mesa. Una vez que se suelta, por medio segundo, se da cuenta de que no hay nada debajo de sus manos y las vuelve a bajar de un golpe. Todos tienen miedo la primera vez que se sueltan. Jack le dice en voz baja que es normal. Las tardes se convierten en práctica para caminar en el pasillo. Jack dobla la espalda ofreciendo ambos dedos índice. Ana los agarra y marcha hacia adelante con piernas temblorosas, balbuceando orgullosamente 2. Tien camina detrás de ellos, filmando clips rápidos en su teléfono.
Tu sobrina solía ser ingeniero de construcción. Ella bromea, ahora eres un caminante humano, la mejor promoción que he tenido. Él responde, las horas de comida ya no son solo papilla, la zanahoria al vapor, la papa y el tofu aparecen en la bandeja de Ana. Jack corta todo en cubos pequeños. Ana pellizca manchas y ocasionalmente come al final de la mayoría de las comidas. El suelo y el babero usan más comida que ella. Un día te quejarás de mi cocina, Jack le dice, mientras le limpia el yogur del pelo. Te mostraré estas fotos a los 11 meses. La casa parece que la han reorganizado a su alrededor. Se desplaza del sofá a la mesa de la mesa, a la silla de la silla, a las piernas de Jack. Empuja un pequeño carrito de madera por el patio con las piernas abiertas, chillando cuando rueda demasiado rápido, y él tiene que agarrarlo. Sus juegos son simples: apilar bloques para derribarlos, darles cosas a sus padres solo para arrebatárselas, esconder su cara y dejar caer las manos cuando preguntan ¿dónde está Ana? Ahí está. Las palabras aún se están formando, pero los significados son claros cuando Jack entra desde afuera y ella grita «va» antes de correr hacia él. Cada pizca de cansancio abandona su rostro. Unas noches después de que finalmente se duerma, se sientan juntos en el porche. Ella era solo un latido en una pantalla. Jack dice, ahora esconde mis llaves debajo del sofá. Está aprendiendo el mundo a través de nosotros. Tutien responde, ¿cómo reaccionamos cuando se cae? ¿Cómo la calmamos cuando tiene miedo? No siempre lo haremos bien, dice suavemente, pero estaremos aquí. Ella responde, eso importa más. Unas semanas antes de su primer cumpleaños, sucede. Están en la sala de estar. La alfombra está en su lugar habitual. Ana está de pie junto al sofá, una mano en el cojín, la otra agarrando un juguete. Jack se sienta a unos pasos de distancia, piernas cruzadas, manos abiertas. Tutien se arrodilla detrás de su hija, cerca pero sin tocar. A Ana, Jack llama suavemente, ven a la barra. Ana lo mira, luego a su madre, luego a sus propios pies. Lentamente levanta su mano del sofá por un largo segundo. Se queda allí parada sin apoyo, brazos abiertos, ojos bien abiertos. Buena chica, Tutien susurra. Estamos aquí, Ana. Da un paso tambaleante, desigual pero real. Luego un segundo en el tercero, sus rodillas se doblan y cae hacia adelante en el pecho de Jack. Él la atrapa y se ríe. Ojos que pican, caminaste. Él respira. De verdad puedes caminar detrás de ellos. Tutien presiona su mano contra su boca, sonriendo entre lágrimas. Nuestra pequeña niña dice de rodar a esto. Ana chilla, ya retorciéndose para ser bajada de nuevo, mientras la ayudan a dar unos pasos temblorosos más entre ellos. La pequeña casa no se siente pequeña en absoluto. Cada rincón guarda un recuerdo. Ahora, primer rodar, primer gateo, primera caída, primera carcajada y ahora primeros pasos fuera los senderos del jardín. Esperan sus pies creciendo dentro. Jack y Tien saben una cosa con certeza: lo que venga después de este primer año salvaje. Rabietas, preguntas, rodillas raspadas, se quedarán donde han estado desde el principio. Brazos extendidos, listos para atraparla y animarla. Un pequeño paso valiente a la vez. Después de la acogedora celebración de la luna llena de Ana, la vida cambia a un nuevo tipo de aventura. La historia sigue su crecimiento desde un pequeño bebé de 1 mes a un curioso niño de casi 1 año. La vemos aprender a rodar, disfrutar del tiempo, boca abajo, gatear torpemente por el suelo, sentarse como una pequeña reina, levantarse, navegar por los muebles y finalmente dar sus primeros pasos temblorosos entre Jack y Tutien. Al mismo tiempo, el nicho de Jack se transforma silenciosamente en un bar de tiempo completo, cambios de pañales, baños de bebé carrito de empuje, paseos por el jardín, primeros alimentos sólidos desordenados e interminables rondas de escondite, tacones.
Tu Tien recupera fuerza y descubre un nuevo ritmo amamantando, alimentando y jugando con Ana todos los días juntos. Convierten momentos ordinarios, la luz del sol de la tarde en la alfombra, un juguete caído, un paso tambaleante en recuerdos inolvidables del primer año de vida de su hija. Cậu nhìn căn nhà một lần nữa, tưởng như muốn ghi nhớ lại tất cả những chi tiết này trong tâm trí, mỗi ngóc ngách, mỗi bức tường đều chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn. Chúc các bạn may mắn, Uzi nói giọng ngọt ngào. Hy vọng các bạn sẽ giữ gìn nơi này thật tốt. Khi cặp vợ chồng trẻ ra về, Uzi đứng lặng ở cửa, nhìn họ theo, cảm giác như mọi thứ dần xa vời. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp trong chính ngôi nhà này. Nhưng giờ đây, ngôi nhà đã không còn là của cậu nữa, và cậu phải tiếp tục bước đi vì công ty, vì tương lai của mình. Cảnh kết thúc với Uzi đến lặng im chỉ còn lại cậu và bóng ngôi nhà đang dần chuyển lên trong ánh chiều tà. Liệu quyết định này có phải sự đánh đổi cần thiết để cứu vãn tất cả, hay đây chỉ là bước ngoặt đau đớn đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ? Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy kịch tính này.